Introducción al mecanismo manivela-biela corredera. El mecanismo manivela-biela corredera es un sistema ampliamente utilizado en la ingeniería mecánica para convertir el movimiento rotatorio en un movimiento lineal alternativo. Se encuentra en una gran variedad de aplicaciones, desde motores de combustión interna hasta prensas mecánicas y compresores. Este mecanismo se compone de tres elementos principales: la manivela, que es un eslabón giratorio fijo en un extremo y que proporciona el movimiento inicial; la biela, que es el elemento intermedio encargado de transmitir el movimiento de la manivela a la corredera; la corredera, que se desplaza de manera lineal en una guía transformando el movimiento giratorio en un desplazamiento rectilíneo alternativo. El funcionamiento de este sistema es clave en la automatización de procesos mecánicos, ya que permite un movimiento preciso y repetitivo, por ejemplo, en los motores de combustión interna. La combustión de la mezcla de aire y combustible genera una explosión que empuja el pistón, el cual transmite su movimiento a la biela y finalmente a la manivela o cigüeñal, generando un movimiento de rotación continuo. Desde un punto de vista cinemático, el mecanismo tiene un solo grado de libertad, lo que significa que con un único movimiento de entrada se determina completamente el comportamiento del sistema. Esta propiedad es fundamental para su uso en máquinas donde se necesita un control preciso del movimiento. Y para nosotros saber qué grados de libertad tiene esta pieza, vamos a usar la fórmula de Grubler. Según la fórmula de Grubler que se está mostrando, dice que M, que es la movilidad, es igual a 3 por n menos 1, que n son los números eslabones, menos 2 por J1 menos J2. J1 son los números de pares inferiores de un grado de libertad y la J2 son números de pares superiores de 2 grados de libertad. Ya sabiendo esto, sabemos que esta pieza tiene 4 eslabones, 4 pares cinemáticos y 0 restricciones adicionales. Esto pasándolo a la fórmula, tenemos que 3 por 4 menos 1 da 9, menos 2 por 4 menos 0 da 8, entonces 9 menos 8 es 1. Eso quiere decir que esta pieza o este ensamble tiene un grado de libertad, lo que significa que al mover la manivela el sistema entero se mueve de manera determinada. Explicación de la gráfica. En la parte superior derecha se observa una gráfica que representa la velocidad de la corredera en función del tiempo. Podemos notar que la velocidad varía de forma sinusoidal, lo que indica el movimiento oscilatorio típico de este mecanismo. Vamos a interpretar la gráfica. Cuando la velocidad es positiva, la corredera se mueve hacia la derecha, y cuando es negativa se mueve al sentido contrario, o sea, hacia la izquierda. En los puntos donde la velocidad es cero, la corredera cambia de dirección. Esto se lo conoce como puntos muertos superiores e inferiores. Aquí, como pueden observar, tenemos varios ejes: eje X, eje Y a la izquierda y eje Y hacia la derecha. El eje X significa en tiempos, que se miden en segundos. Las líneas rojas representan la aceleración que tiene y las líneas azules la velocidad. Arriba tenemos la gráfica de la corredera y abajo de esta tenemos la gráfica de la biela. La biela es que tenemos que es velocidad angular y aceleración angular. Esto quiere decir que la velocidad angular es la rapidez con la que el cuerpo se gira, mientras que la aceleración es el cambio de la velocidad angular en un intervalo de tiempo. También podemos observar que la velocidad de la corredera sigue un patrón sinusoidal, lo que indica un movimiento alternativo con inversión de dirección en ciertos puntos. La aceleración también tiene una variación sinusoidal, pero esta desfasada con respecto a la velocidad. Cuando la velocidad es máxima, la aceleración es cero.
cambia dirección. En los puntos donde la aceleración alcanza valores extremos, la corredera experimenta los mayores cambios de velocidad. En aproximadamente 1.2 segundos, la velocidad de la corredera cambia abruptamente, indicando un cambio de sentido en su movimiento. Ahora vamos con la velocidad angular de la biela. Esta también sigue un comportamiento periódico con máximos y mínimos. También se observa que la velocidad angular es cero en ciertos momentos, lo que indica que la biela está en una posición de inmersión de movimiento. La variación de la velocidad angular de la biela está directamente relacionada con el comportamiento de la corredera, ya que esta transmisión de movimientos se da a través del mecanismo. En conclusión, estas gráficas confirman el comportamiento oscilatorio del mecanismo biela-manivela corredera. La corredera tiene puntos de inmersión donde la velocidad cambia de dirección, lo que está sincronizado con la velocidad angular de la biela. Y la aceleración extrema ocurre en los movimientos donde la velocidad cambia de dirección, lo que es característico de este tipo de mecanismos. Ahora veremos la aplicación práctica. Ventajas y desventajas. Comenzamos con las ventajas. Con las ventajas empezamos con la conversión eficiente de movimiento. Podemos utilizarlo en muchas máquinas industriales. Las desventajas: pueden generar vibraciones, limita la aplicación donde se requiere un movimiento oscilatorio o lineal. Y un ejemplo práctico puede ser en los motores de combustión interna. La combustión empuja el pistón, que en este caso podría ser la corredera. La biela transmite el movimiento del cigüeñal, que se podría identificar como la manivela. Y por último, el cigüeñal convierte el movimiento lineal en rotación. Pasamos a la relación con el mecanismo. Los resultados concuerdan con el comportamiento esperado en el mecanismo. La manivela gira con un movimiento constante. La biela transmite la fuerza y causa la oscilación de la corredera. La corredera se mueve linealmente en una trayectoria alternante. Como conclusión, podremos decir que gracias a este análisis podemos predecir la velocidad de la corredera y optimizar el diseño del mecanismo, así asegurando un movimiento más eficiente y reduciendo las vibraciones o fallas mecánicas.